Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a indagar, vamos a estudiar el libro de Romanos y el tema principal es el Evangelio. Pero antes de estudiar este tema tan importante del Evangelio, que significa las buenas nuevas de salvación, que viene del griego evangelión, primeramente tenemos que, o vamos a dar una introducción acerca de lo que Pablo, el motivo por el cual le escribió a los romanos. Esta iglesia era una iglesia madura, comía alimento sólido, carne, pero también lechita. Y esta iglesia no era como los gálatas, que los gálatas querían imponerle a los gentiles la carga de la circuncisión o las obras de la ley. O de los Corintios, de Primera de Corintios, que Pablo le escribe en el capítulo 3 y les dice: oh Corintios, yo no les voy a hablar espiritualmente, sino carnalmente, porque ellos tenían una bendición, que habían recibido todos los dones espirituales, pero tenían un error, que estaban en el pecado. Entonces, cuando Pablo le escribe a los romanos, no está hablando de un problema doctrinal, al contrario. Aquí en esta carta de Romanos, nosotros encontramos de una manera tan sistemática y completa todos los puntos doctrinales o todos los temas doctrinales que establecen la estructura doctrinal de la fe cristiana. Este libro de Romanos es la carta más completa y más sistemática, donde vamos a encontrar, por ejemplo, los temas como el pecado, la ley, la fe, las obras, la gracia, la justificación, la santificación, la elección, la adopción, el plan de salvación, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, la esperanza del cristiano, la naturaleza de la vida y la iglesia, y el lugar de los gentiles y de los judíos en el plan de Dios. Si usted tiene más de un año de haberse convertido y usted no ha leído este libro de Romanos, y usted no ha venido y lo ha escudriñado tan profundamente, usted es un bebé. Porque usted no ha entendido absolutamente nada de lo que es el pecado, nada de cómo Dios justifica a los seres humanos, ¿verdad? O a las personas. No hay ningún libro en la Biblia donde se concentren todas las doctrinas principales, como en el libro de Romanos. El libro de Romanos es una joya dentro de la Biblia que brilla más que cualquier otro libro en el aspecto relacionado con las doctrinas. Este libro tan maravilloso, hubieron muchos pensadores cristianos como Lutero, como Martín Lutero, que incluso este libro lo conmovió acerca del primer versículo, capítulo 1, versículo 17, a donde dice que el justo por la fe vivirá. Este libro tan maravilloso, como John Wesley, ha convertido a muchas personas que hoy en día profesan acerca de la vida de Cristo y del Evangelio de Cristo. Pero es muy interesante que antes de estudiar cualquier libro de la Biblia tenemos que examinar la vida del autor, el propósito por cual se escribió o lo escribió y el contexto histórico para poder entender por qué escribió y con qué propósito. Nosotros no podemos venir a ver aquí un libro de la Biblia
sin antes escudriñar o ver una introducción de quién es el autor, cuál es el propósito, por cuál lo escribió, porque de repente vamos a sacar un contexto o un versículo de contexto y lo vamos a convertir en un pretexto y vamos a hacer una doctrina. Y vamos a decir que el panzoncito Buda fue el que lo escribió. Y que el panzoncito Buda lo dice que podemos tener 10 dioses, tener 20 mujeres, ¿no? Porque de estos como Mahoma, como Buda, como Hare Krishna, como José Smith, cualquier otro que usted me quiera mencionar, aquí nosotros podemos encontrar en la Biblia que el autor, como el apóstol Pablo, que fue el que escribió 13 epístolas, él predicó en el espíritu, no predicó en la carne, ni porque tenía buena oratoria, ni porque tenía buen discurso. Este hombre predicó y las cartas, primero visitaba las iglesias, después mandaba las cartas, porque tal vez le traían un recado a él. Óigame Pablo, fíjese que allá los corintios hay uno que está viviendo con la madrastra, y fíjese que allá en los Gálatas están algunos que dicen que hay que circuncidarlos, y hay algunos que dicen que tenemos que cargar la ley, las obras de Moisés, y etcétera, etcétera. Entonces Pablo les escribía las cartas exhortándolos. Oh Gálatas insensatos, capítulo 1 de Gálatas, ¿quién os enseñó otro evangelio? Porque no lo hay, solo hay uno. Pero de repente querían poner otras cargas que iban contrario a lo que es la palabra de Dios. Recordemos que Pablo todavía no se llamaba Pablo. Pablo era un hombre perseguidor de la iglesia. Pablo era Saulo en el hebreo, como el primer rey Saúl, ¿verdad? Y eso significa en el hebreo pedido por los hombres. Porque como los hebreos, los judíos o los israelitas, como usted le quiera mencionar, que los hebreos vienen de Abraham, los israelitas vienen del hijo de Isaac, de Jacob. En Génesis 32, 28 y 29 dice, ya no te llamarás más Jacob, sino Israel. En el versículo 35, capítulo 35 también, versículo 10, ahí también dice, ya no será más tu nombre Israel, Jacob, sino Israel, porque luchaste con Dios, dice, ¿verdad? Entonces, podemos indagar a profundidad lo que es la palabra para que nos demos cuenta qué rico es esto, qué maravilloso es esto. Escudriñar la palabra es algo bello, escudriñar, porque hay millones de literaturas santas en la Biblia, pero no hay ningún libro como la Biblia que nos, con años y miles de años y muchos años de anticipación, nos profetizó la venida del Rey de Reyes y nos dio las profecías y se van cumpliendo con exactitud. Hay más de 1000 profecías en la Biblia y se han cumplido más de 500 y algo. Y eso es maravilloso, que nosotros podamos escudriñar la palabra de Dios. Entonces Pablo era un hombre hebreo. Su nombre era Saulo. Y el nombre hebreo de Pablo es el nombre hebreo de Saulo, ¿verdad? En el hebreo era Saulo, ¿verdad? Era el nombre de Pablo, ¿verdad? Él nació en Tarso de Cilicia. Creció Pablo como muchos hondureños religiosos, estrictamente. Pablo tomaba la hostia cada domingo, Pablo se iba de peregrinación de rodillas, Pablo se acostaba sobre espinas, a veces Pablo tenía ídolos en los cuales adoraba, etcétera, etcétera. Era un hombre firmemente convencido que su religión era la verdadera y que estaba bien y que estaba absolutamente convencido, vuelvo y repito, de que su religión era la verdadera. Sin embargo, nunca había tenido un encuentro con Jesucristo, Pablo. Hay personas que son muy fieles a sus religiones y son sinceras. No lo dudemos, ¿verdad? Ni tengo la menor duda con respecto a la sinceridad de estos creyentes a sus religiones. Pero para que nosotros podamos
no seguir una religión, porque Cristo no es religión, Cristo es una relación dinámica y pura. Cristo es alguien que nos podemos dar nosotros a conocer, o que podemos conocer nosotros en este libro tan maravilloso, en cualquier libro maravilloso que nosotros encontremos, que sea la Biblia. Podemos ver cómo Pablo fue convertido cuando Pablo iba directo a Damasco, que pidió las cartas a los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes eran la máxima autoridad en Jerusalén. Y Saulo, llamado Pablo, dice en el capítulo 9, dice, y Saulo por su parte, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin de que si encontraba alguno que siguieran este camino, hombres o mujeres, pudiera llevarlos presos a Jerusalén. O sea que Pablo era alguien que se había convertido en un perseguidor, no de los cristianos. Cuando a usted lo persiguen, no es a usted que lo están persiguiendo, sino a Cristo Jesús. En el camino cerca ya para llegar a Damasco, de repente le envolvió un resplandor del cielo. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí podemos ver, repito, que es al Señor Jesucristo a quien están persiguiendo. No es a mí. Cuando le tira a usted balas de papel a un cristiano, cuando usted columna a un cristiano, cuando usted quiere pervertir que el evangelio no se predica en ningún lugar, usted no está contra el cristiano, usted está poniéndose en contra de Dios. Y mire al cristiano absolutamente que está protegido por la sangre poderosa de del Señor Jesús, y por la redención y la elección y la justificación, ningún cristiano puede ser derribado. Déjeme decirle que a veces yo pongo como introducción algo que yo digo. Cuando usted mandaba una carta por correo, usted metía la carta sobre el sobre. Si le pasaba algo al sobre, le pasaba algo a la carta. Entonces, ¿qué significa? Que si le pasa algo al sobre, le va a pasar algo a la carta. ¿Quién es el sobre? Cristo, y yo la carta. Entonces, Cristo a nosotros nos protege. Entonces dije, ¿por qué me persigue? Preguntó, ¿quién eres, Señor? Le dijo. Los judíos, esto es algo maravilloso. Si usted le pregunta a un judío, ¿usted cree en Cristo? Le va a decir que no. Pero ellos creen en la Torá. Pablo era un hombre experto en la ley. Pablo era un experto en la Torá. Pero hay más de 300 profecías acerca de que Cristo venía. La primera está en Génesis 3:15, cuando la serpiente engañó a Adán. Cuando la serpiente Eva le permitió dialogar y le dijo, come de esta manzana que el Señor te dijo que no comieras. Pero allí fue cuando ella tuvo un diálogo y vino y comió y le dio a su marido. Y desde ahí empezó lo que fueron los dolores, las guerras, el hambre, la tribulación. Entonces Pablo era un hombre que conocía bien la ley. Él fue educado por Gamaliel. Gamaliel, no crean que era cualquier profesor de la ley, no. Ese hombre se sabía desde la A hasta la Z, pura memoria. Entonces dice, yo soy Jesús, dice, a quien tú persigues, levántate y entra a la ciudad, ahí te dirán, dice, lo que debes hacer. Los que lo acompañaban, dice, se quedaron asombrados, atónitos, se quedaron incluso con miedo, ¿no? Por ver cómo lo envolvió ese torbellino, ¿no? Y dice, y oyendo la voz, dice, pero sin ver a nadie, dice. Saulo quedó absolutamente ciego, como cualquier otro están hoy. Como dice 2 Corintios 4:4, dice, porque el Dios de este siglo, que es el diablo, ha engañado y cegado el entendimiento de los incrédulos para que no miren el resplandor de Cristo. Y levantándose dentro de la ciudad, y allí dirán lo que debes hacer, dice. Los que lo acompañaban, se quedaron atónitos. Saulo se levantó del suelo, dice, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada,
lo llevaron de la mano a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, sin comer ni beber. Aquí podemos encontrar en este capítulo 1, en el versículo 1, cómo relata a Pablo, pero bien enojado, religioso, pero enojado, ¿verdad? Podemos ver aquí nosotros cuando Cristo Jesús viene y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Dura es darte contra esa pared cabezazos. O sea, esto es cuando nosotros queremos perseguir a los cristianos. Esto es como cuando a usted o como a un caballo lo está picando una abeja, por ejemplo, y ella patea, ¿no? Y no se puede quitar ese aguijón. Esto es lo que Jesús le está diciendo a Pablo. Dura cosa es darte contra el aguijón. Te vas a quebrar tu cabeza pegándote en la pared, querer pelear conmigo. Como muchos hoy que pelean con el Señor Jesús. Muchos hoy creen en el Señor Jesús intelectualmente, solo con la mente. Pero la palabra dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, que el que confesare con su boca, y el versículo 10 dice, y el que creer en su corazón será salvo. Entonces podemos ver aquí lo maravilloso de la conversión de Pablo en el capítulo 9 que acabamos de leer, de Hechos, del libro de Hechos. Y fíjense que si ustedes se van al libro de lo que es Timoteo, primera de Timoteo, podemos ver cómo Pablo le agradece al Señor por su conversión. Porque dice que él, gracias a su gracia, a la gracia del Señor, a la misericordia del Señor, dice 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12, dice: doy gracias a Cristo Jesús nuestro, que me fortaleció y me ha juzgado digno de confianza, llamándome a su servicio, a mí que fui antes blasfemo y violento perseguidor de la iglesia, pero tuvo misericordia conmigo, porque careciendo de fe, obré por ignorancia. La gracia de nuestro Señor me colmó de fe y de amor cristiano. Esta doctrina es digna de crédito y debe ser aceptada sin reserva, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo fui el primero, de los cuales yo soy uno, o soy el primero. Entonces podemos ver aquí que el Señor tuvo esa misericordia con Pablo después de ser un perseguidor de la iglesia. Pero el tema principal, ya que vimos la introducción al libro de Romanos, una breve introducción, acerca de lo que Pablo, el apóstol Pablo, cometió estos errores persiguiendo a los cristianos, metiéndolos presos, incluso asesinándolos, pero el Señor tuvo misericordia para que se mostrase la gracia del Señor. Tú ya me puedes decir que mataste 20, tú me puedes decir que tienes enterrado a tu suegra, lo que tú me quieras decir. Tú me puedes decir que sos sicario, que has vendido droga, pero hay algo maravilloso, que cuando Dios pone los ojos en ti, no hay quien te pueda cambiar más que el poder maravilloso de Dios. Y podemos ver aquí en el capítulo 1, vamos a ver acerca del tema del evangelio, que es interesante. En este capítulo se repite 4 veces el evangelio. Y dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol por la llamada de Dios, elegido para predicar el evangelio de Dios. Miren, el capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, elegido para predicar el evangelio de Dios. Evangelio significa las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que le digo. Evangelio significa las buenas noticias. ¿Quién hizo justicia en el evangelio? Cristo Jesús. Eso lo vamos a ver más adelante. Que por sus profetas había anunciado antes en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nacido de la estirpe de David, según la carne, constituido Hijo de Dios en poder del Espíritu Santo, santificación por la resurrección de los muertos. Jesucristo nuestro Señor, por quien hemos recibido el don del apostolado para conseguir en honor de su nombre que obedezcan a la fe todos los pueblos, entre los cuales estáis también vosotros,
llamados por Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, predilectos de Dios, llamados y consagrados, os deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y dice más abajo, en primer lugar doy gracias a mi Dios, dice, por Jesucristo, por todos ustedes, dice, por vuestra fe es conocida en todo el mundo, de Dios, dije, a quien sirvo con todo mi corazón, predicando el Evangelio. Mira, aquí dice, predicando el Evangelio de su Hijo. Es testigo de que os recuerdo constantemente, pidiendo a Dios que si esa es su voluntad, pueda algún día por fin ir a ustedes. Tengo muchas ganas de verlos y comunicarlos algún don espiritual que los fortalezca. Dice, así nos amaríamos mutuamente unos a otros en la fe, la fe vuestra y la mía. Quiero que sepáis, hermano, que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora el presente no he podido, para lograr algún fruto también entre vosotros como entre los demás pueblos. Me debo porque igual a griegos y a extranjeros, sabios e ignorantes. De aquí mi deseo de evangelizarlos, dice, también a ustedes los que estáis en Roma. Y mire lo que termina diciendo Pablo acerca del Evangelio. La salvación por fe. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Este es el tema principal del capítulo 1, versículo 17 al 18. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque este Evangelio no es de Mahoma, no es de Buda, no es de Hare Krishna, no es de Walter Mercado. Este Evangelio no es absolutamente de ningún hombre. Este Evangelio dice claramente que es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primero y también del griego. Porque la justicia de Dios se manifiesta en él por fe, en continuo crecimiento, según está escrito, el justo por la fe vivirá. Después vamos a desglosar versículo por versículo. Pero ahorita lo que queríamos ver era acerca del Evangelio. Si usted nunca ha oído qué significa el Evangelio significa las buenas noticias de salvación. El Evangelio significa las buenas nuevas de salvación. Este Evangelio, como dice Gálatas capítulo 1, versículo 1, Pablo dice, apóstol de Jesucristo, no por hombres ni de hombres. O sea que Pablo no anda aquí guindado un carnet que le diga que él es apóstol de Jesucristo por ninguna compañía. Él es apóstol de Jesucristo por el derramamiento de la sangre en la cruz del Calvario, que Efesios dice que Él los redimió. Redimió es que nos rescató y Él puso como garantía a su Hijo. O sea que Él puso como, digamos, como un trofeo a su Hijo. El que no quiere reconocer que Jesús quedó como guiñapo humano cuando lo escupieron, cuando lo torturaron, cuando lo crucificaron, cuando vinieron y lo enterraron, y lo más maravilloso, que cuando desglosemos versículo por versículo, que Él resucitó, ese significa el Evangelio de Dios. O sea que ahí a nosotros nos permitió no quedar en el Hades, sino que Él por medio de su gracia a todos aquellos que creemos en las buenas noticias. No hay otro. Usted me puede decir, Lázaro murió y vivió. No. Cristo vivió y vive para siempre. Lázaro volvió a morir. Cualquier otro hombre que usted me quiera mencionar, solo Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que el tema principal de este día era el Evangelio de Dios. Después vamos a desglosar versículo por versículo, capítulo por capítulo. ¿Qué significa lo que nosotros podemos entender el día de hoy? Así es de que usted no busque otro camino, porque Juan 14:6 dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el pontífice entre Dios y el hombre. Él es el puente entre Dios y el hombre. No hay otro camino. No busque religión. Aquella maravillosa conversación que tuvo con la mujer samaritana, a donde le dijo en el capítulo 4 del libro de Juan, que le dijo el Señor, ¿a dónde tenemos que adorar? Le dijo el Señor le dijo la mujer samaritana, ¿en el monte Gerizim? ¿O a dónde tenemos que adorar al Señor? Le dijo. ¿Y qué le dijo
Jesucristo que el Señor es incorpóreo. ¿Qué significa incorpóreo? Que el Señor es espíritu. Y donde hay dos o tres, el Señor ahí está. El Señor lo vamos a adorar. A donde esté usted, ahí el Señor lo va a escuchar. Pero lo que le quiero dar a entender yo aquí, el punto principal, es el Evangelio de Jesucristo. No hay otro evangelio. Gálatas 1:6 dice, ¿quién los enseñó? ¿Quién los engañó que hay otro evangelio? ¿Quién los motivó, Gálatas insensatos, que hay otro evangelio? Y dice, si un ángel o un hombre, dice, viene, dice, con otro evangelio diferente que sea anatema. ¿Sabe qué significa la palabra anatema? Maldito. Entonces, no busquemos la salvación más que a través de la obra de Jesucristo. Dios me los bendiga. Vamos a seguir indagando acerca de la palabra de Dios cada día para que podamos alimentarlos de la palabra de Dios. Porque dice la palabra en Mateo 4:4, no solo de hamburguesas, no solo de pizzas, no solo de carne, no solo de cerveza, no solo de guaro, no solo de droga, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De ahí es a donde nosotros tenemos que agarrarlo. Y ese es el verdadero evangelio que fue proclamado por el mismo Cristo, que fue proclamado por los hombres, que fue, bueno, los discípulos donde quiera. Y Pablo terminó diciendo, no me avergüenzo del evangelio de Dios porque es poder para salvación. Esto es lo que yo estoy haciendo hoy en el día. No avergonzarme de lo que Cristo ha hecho en mi vida, de lo que Cristo rescató mi vida. No soy hombre perfecto. Busco la salvación, porque si fuera perfecto, no estuviera aquí a través de esta cámara, de este celular, tratando de indagar acerca de lo que es la vida de nosotros en esta tierra, la vida llena de pecado, la vida llena de muerte, la vida llena de terremotos, la vida llena de guerra, la vida llena de dolor, de depresión, de angustia, de pobreza, de enfermedad, etcétera, etcétera, a la que usted le quiera mandar. Busque a Cristo, que Él es nuestra salvación. Dios me lo bendiga, hermanos.